El Señor nos bendiga en gran manera. En estos momentos vamos a escuchar una dulce melodía que se llama Tu gracia me salvó. Esfuerzo como humana fue insuficiente para hacer tu voluntad, pues tantas veces que en mi vida te he fallado, que me avergüenzo solamente con pensarlo. Pero la senda por la que antes caminé, tantas caídas que ya experimenté, pues te acercaste sin fijarte en mis errores y me diste la mano, me tomaste, me salvaste, Señor. No fue mis fuerzas, mi Señor, quien me libró de las cadenas. Con mi esfuerzo no bastó para aliviar todas mis penas. Fue por tu gracia incomparable, tu gracia insuperable, tu fuerte brazo, Señor, me alcanzó, tu gracia me salvó. Como humana no me bastan para vivir en este mundo sin caer. Yo reconozco que es muy fuerte el enemigo y necesito tu poder para vencer. Señor, te ruego, no te alejes de mi lado, pues solo tú pudiste darme libertad. Cuando viví lejos de ti, fui una esclava y mi alma te ofendía cada día sin quererlo, Señor. No fue mis fuerzas, mi Señor, quien me libró de las cadenas. Con mi esfuerzo no bastó para aliviar todas mis penas. Fue por tu gracia incomparable, tu gracia insuperable, tu fuerte brazo, Señor, me alcanzó, tu gracia me salvó. Esa es una real verdad, que solo las fuerzas de nuestro Señor Jesús son las que nos han librado de todas esas cadenas. Con mi esfuerzo no bastó para aliviar todas mis penas. Fue por tu gracia incomparable, tu gracia insuperable, tu fuerte brazo, Señor, me alcanzó, tu gracia nos salvó, tu fuerte brazo, Señor, nos alcanzó, tu gracia nos
salvó. Amén. Muy buenas noches. Qué gozo nuevamente poder encontrarnos en este lugar para escuchar la palabra de Dios, para aprender más acerca de nuestra preparación para encontrarnos con Jesús en el reino de los cielos. Oremos. Querido y eterno Dios, te alabamos y glorificamos porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Queremos rogar que el Espíritu Santo pueda iluminarnos para que al abrir tu palabra podamos entenderla y podamos vivirla, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Cuenta una historia hebrea, según la tradición hebrea, que una vez Abraham estaba descansando plácidamente a las afueras de la tienda una noche donde él vivía. Y a lo lejos vio caminar a un anciano que venía un poco cansado, agotado. Y Abraham, como era tan hospitalario, se levantó rápidamente e invitó a este anciano para que pasara a su tienda y le brindó de comer y le brindó agua para lavarse los pies. Y notó algo interesante en este hombre, que se dispuso a comer sin ni siquiera orar ni pedir ninguna otra bendición para el alimento. Así que cuando terminó de comer, Abraham se disgustó mucho y lo tomó de los hombros y lo expulsó de su tienda por ser tan desagradecido con Dios. Pero como Abraham y Dios eran amigos, dice esta historia, que Dios le dijo a Abraham: ¿por qué te disgustaste tanto con este anciano? Durante 80 años yo lo he soportado y tú no lo soportaste ni siquiera una noche. Mis queridos amigos y hermanos, en esta noche vamos a hablar acerca de la aparente tardanza del Señor. Y por eso el título de esta noche es ¿tardanza o paciencia? Desde hace mucho tiempo se ha estado predicando que Cristo va a venir. Se ha ido predicando durante generaciones acerca del inminente regreso de Cristo. Esa palabra inminente quiere decir que está a las puertas, que el pueblo de Dios lo espera con una ansia, que quiere que se revele rápidamente. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 6 y 7 y 22, 7 y 20, perdón, Apocalipsis capítulo 22, versículo 7 y versículo 20. Finalizando este sagrado libro, el profeta Juan, el discípulo amado, le fue revelado por el ángel que trajo la revelación de Jesucristo. El versículo 7, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuándo dijo el Señor Jesús que iba a venir? Pronto. Y el versículo 20 dice así: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús, fue la exclamación de este anciano profeta que guardaba con ansias la venida de Jesús. Esa palabra pronto y breve es la misma palabra que utiliza el escritor bíblico. En el griego es tachus, que significa rápido, veloz, sin demora. Jesús iba a venir de manera veloz. ¿Cómo es que vuelan las águilas? Lento el vuelo, no, veloz como los halcones, sin demora. Pero ha pasado mucho tiempo desde que el Señor Jesús dijo que iba a venir. Casi 2000 años. ¿Será mucho tiempo, 2000 años? Pero Él dijo que iba a venir pronto, rápido, sin demorarse. Esta aparente demora
ha causado que muchos piensen que el Señor ha cambiado de planes. Muchos piensan que el Señor nos ha abandonado a la suerte del destino de este mundo oscuro. Muchos han llegado a la conclusión que quizás Dios se ha olvidado de nosotros, pero no, Él no se ha olvidado de esa promesa maravillosa que nos hizo. Él quiere que donde está Él, usted y yo también podamos estar. Él cumplirá esa promesa porque el versículo 6 de Apocalipsis 22 dice, escribe, le dice Dios, le dice el ángel a Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor va a cumplir su promesa y debemos tener la plena seguridad de ello. No porque lo sintamos, no porque lo veamos, sino porque Él lo ha dicho y sus palabras son fieles y verdaderas. Resulta que los que tenemos hijos a veces le hacemos promesa a los hijos que por circunstancias de la vida o de nuestros compromisos laborales o económicos no les podemos cumplir. Recuerdo que entre tantas veces que tristemente le he fallado a mis hijos en este aspecto, una ocasión íbamos a salir aquí a un parque de Medellín a pasear. Nosotros no somos de acá de Medellín y todo visitante de Medellín quiere ir al Pueblito Paisa, al Parque Explora, ¿sí? A algunos lugares emblemáticos de esta ciudad. Y entonces le dije que íbamos a ir al Pueblito Paisa una tarde, queda a media hora a pie de mi casa y íbamos a ir a pie. Y una vez caminábamos y nos ahorrábamos el taxi. Entonces quedamos que a las 3 de la tarde llegaba ese domingo a la casa porque debía ir a trabajar. Y entonces estaba trabajando y no había terminado el trabajo. Pero quedé con mis hijos que iba a las 3 de la tarde, llegaba a la casa para ir entonces al Pueblito Paisa. Y eran las 4 de la tarde y yo no llegaba. Llegué tipo 4:30 de la tarde, afanado, preocupado porque me daba pesar con ellos de que otro domingo más trabajando y no podía salir esa semana con ellos. Entonces llegué rápidamente sudado en la bicicleta y entonces llego y encuentro a mis hijos que estaban acostados en la cama. La niña estaba recostada en el mueble y les pregunté, ¿qué pasó que no están listos? Dijo, ay papi, yo pensé que usted ya no iba a venir. Muchas veces creemos o estamos esperando a Jesús en un momento determinado de nuestra vida. Y como no llega en el momento que usted y yo lo estamos esperando, entonces empezamos a desanimarnos y llegamos a la triste conclusión que Él quizás ya no va a venir. El apóstol Pedro, que tuvo el privilegio de ver con sus propios ojos la venida de Jesús en miniatura. Este apóstol, que tuvo ese grande privilegio que él escribe en su primera carta, que él le está hablando no con cuentos que él se ha inventado de fábulas, sino que él con sus propios ojos vio la majestad de Jesús. Cuando tuvo al frente, estuvo viendo a Moisés y a Elías junto con Jesús. Estos dos personajes que representa el uno, Moisés representa a aquellos que han muerto en Cristo pero resucitan y son llevados al cielo. Y Elías que representa a aquellos que nunca verán la muerte, sino que estarán vivos para cuando Cristo venga. Pedro se emocionó tanto junto con Santiago y Juan que le dijo, maestro, qué bueno es estar aquí, hagamos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y luego descendieron del monte, capítulo 17 del libro de Mateo, y el Señor les dijo que no le dijera en el momento a nadie esa experiencia maravillosa que habían tenido. Pedro estaba plenamente seguro que Jesús iba a venir porque él mismo lo había visto. Y él, que estaba plenamente convencido de esta experiencia, nos escribe a nosotros
lo que estamos viviendo en esta última generación. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Es la lectura bíblica que hace un momento nuestro hermano tuvo aquí antes de la oración. El Señor no retarda su promesa. Amén. Si tú crees que el Señor se está demorando, hoy la palabra de Dios está diciendo que el Señor no retarda su promesa. Él no se ha olvidado de nosotros. Él nos tiene grabados en su corazón, esculpidos en sus manos, porque cada vez que mira sus manos ve las heridas de la cruz y se acuerda de que por ese maravilloso sacrificio lo hizo por ti y lo hizo por mí. Estamos íntimamente unidos a Cristo Jesús por el maravilloso sacrificio que hizo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que es paciente. Por el contrario, dice Pedro, Él no la retarda, por el contrario, es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero anoche hablamos de unas vírgenes que esperaban el regreso del Señor. Y dice el versículo 5 del capítulo 25 que tardándose el esposo cabecearon todas y durmieron. Pero Pedro está diciendo que el Señor no retarda su promesa, pero Mateo nos dice que tardándose el esposo. ¿Será que hay una tardanza? ¿O por qué la parábola de las vírgenes presenta una tardanza? La tardanza no es por parte del Señor. La tardanza radica en la expectativa del tiempo que tiene quien lo espera y no en el dador de la promesa. Él dijo que iba a venir pronto y pronto lo ha de cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no se tarda aunque nuestras expectativas sean diferentes a sus promesas. Habacuc, el capítulo 2, el versículo 3, nos ilustra una experiencia que este profeta tenía. Estaba un poco desanimado, estaba un poco preocupado porque Dios había prometido algo para sus tiempos y no se había cumplido. Esta promesa que está en Habacuc le sirvió al pueblo adventista cuando sufrió el gran chasco en 1844. Desde 1831, Guillermo Miller comenzó a predicar que Cristo iba a venir para el 22 de octubre de 1844. Y las iglesias en Estados Unidos se llenaron. El fervor de todas las personas, la esperanza renació en sus corazones y todas las congregaciones se llenaron. Los metodistas llegaron en los últimos años antes de 1844 a multiplicar el número, se unieron hasta 50,000 personas en los últimos años, porque hubo una efervescencia y esperaban que Jesús viniera para esa fecha, según algunos cálculos que habían hecho en la profecía de las 2300 tardes y mañanas, porque creían que el santuario del cual Daniel 8:14 nos habla, ellos pensaban que el santuario era la tierra y que Jesús iba a purificar la tierra, porque ellos creían que la purificación de la tierra era paralela a la purificación del santuario. Pero el 19 de octubre de 1844 dejaron de predicar y comenzaron a reunirse en el campo en grupos pequeños para juntos estar listos para recibir a Jesús el 22. Aproximadamente el 15 de octubre, Carlos Fitch, un gran predicador que se unió y le dio poder a Guillermo Miller en la predicación del Evangelio o de la venida de Jesús en ese tiempo, falleció. Y sus hijos y su esposa estaban tristes
porque su esposo había fallecido, pero se consolaban con la esperanza de que el 22 de octubre, 7 días más tarde, Carlos Fitch iba a resucitar y así estarían para siempre con él y con el Señor por la eternidad. Pero llegó el 22 de octubre y usted y yo sabemos que Jesús no vino, porque aún estamos acá. ¿Cómo se sentiría esta gente? La mayoría se fue al mundo. La mayoría retrocedió. Algunos llegaron a creer que Jesús había venido en forma espiritual en 1844. Y ese grupo todavía existe hoy y cree que Jesús vino de forma espiritual. Algunos llegaron a creer de que no había pasado nada en esa fecha, que se habían equivocado. Pero hubo un grupo diminuto, un grupito pequeño que creían que los cálculos proféticos eran exactos, que la palabra de Dios no se había equivocado, que ellos se habían equivocado en cuanto a el evento que iba a acontecer. Y desde 1844 para acá, este grupo comenzó a orar y a estudiar la palabra de Dios y llegaron a Habacuc capítulo 2, versículo 3. Habacuc le hace muchas preguntas a Dios y Dios le responde en Habacuc 2:3: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Aunque tus expectativas no se cumplan, la promesa de Dios permanece fiel. Aunque tú pienses que se está tardando, porque dice el versículo, aunque la visión tardará por un tiempo, pero al final dice no tardará. Aunque tú creas que se está tardando el Señor, aunque tú pienses que se está demorando, termina diciendo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y el versículo 4 termina con esta magistral frase que conocemos de memoria: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Tú y yo necesitamos fe para seguir esperando al Señor, no porque Él se esté demorando, sino porque a veces nuestras expectativas frente a ese evento maravilloso no se han cumplido. Leamos segunda carta de Pedro, nuevamente, capítulo 3. Versículo 8. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El apóstol Pedro no está enseñando aquí, como algunos han llegado a creer, que Dios o que hay cómputos que podemos establecer a través de este versículo para decir que si, por ejemplo, Dios hizo el mundo en 6 días, algunos erróneamente creen que eso significa que fueron 6000 años, porque se basan en este versículo interpretándolo mal. Pedro no está hablando aquí que el Señor se está demorando. Pedro está diciendo, no se ha demorado. Por lo tanto, usted y yo, dice Pedro, para Dios no hay pasado ni futuro. Para Dios todas las cosas le son eternamente presentes. Él no se basa en la concepción del tiempo que tenemos usted y yo. Nosotros somos seres mortales.
Dice Moisés en el Salmo 90 que para Dios un día es un año, 1000 años es como el día de ayer que ya pasó. Pero Moisés dice en la siguiente línea del versículo: son como una vigilia de la noche, o sea que no alcanza a ser un día, porque Dios no lo podemos nosotros juzgar por los conceptos limitados que tenemos, ni a Él ni a sus ideas. Al destacar esta verdad, Pedro reprocha es la incredulidad de aquellos burladores que se atreven a juzgar a Dios con sus diminutas normas, poniendo en duda el cumplimiento de su promesa. Nosotros, dice Moisés, llegamos a vivir 70 y 80 años los más robustos. Y damos gloria a Dios porque aquí en la congregación hay hermanos que tienen más de 90 años. El sábado conocí a un hermano aquí, hermano Pedro, y me dice que él tiene 90 años o 91. Y tiene una mente lúcida y le cuenta a uno todas sus experiencias que lo enriquecen. Pero Dios es eterno y no lo podemos juzgar bajo nuestras diminutas normas, poniendo en duda la maravillosa promesa que hizo, que iba a venir pronto. Es la ignorancia o la incredulidad en su palabra lo que nos lleva a pensar que Él se está demorando. Es cuando usted y yo no creemos en su promesa que empezamos a decir: Él realmente se está demorando. Interpretamos su paciencia como tardanza, como descuido, pero Dios no se tarda en cumplir su promesa, sino que es que paciente. Leamos el versículo 3 al 7. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como al principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así como en aquel tiempo Dios tuvo que destruir, en este tiempo también tendrá que destruir. Pero antes de ello, dice el apóstol Pedro, Dios es paciente con usted y conmigo, porque no quiere que usted y yo nos perdamos. Recordemos nuevamente al siervo infiel, Mateo 24, 44 en adelante. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor llegue lo encuentre haciendo así. Y miren lo que dice la parábola. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y comenzara a golpear a los demás y a comer con los borrachos, ¿quién es el que cree que el Señor se tarda en venir? Los burladores. ¿Quién otro es el que piensa que el Señor tarda en venir? El siervo malo. Pero el prudente, el siervo fiel y prudente, ese siervo fiel y prudente constantemente está haciendo la obra del Señor, esperando con gozo el cumplimiento de esta maravillosa promesa. Cuando usted y yo dudamos de la palabra de Dios, dudamos de su promesa, abrimos la puerta de la incredulidad. Y por la gracia de Dios debe cerrar esa puerta y abrir la puerta de la confianza en Dios. De cierto, Dios hará grandes cosas en nuestra vida si así
sí lo creemos. Dios es paciente. Esa es una característica de su carácter. Éxodo 34. Moisés le pidió a Dios que quería ver su gloria. Y Dios en su misericordia, porque hablaban cara a cara, aunque Moisés le veía era la espalda, dice la palabra de Dios en Éxodo 34 que Dios lo puso en la hendidura de la peña y lo tapó y luego pasó delante de él y pronunció su nombre. Leamos Éxodo 34, versículo 6. Dice la palabra de Dios así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cómo es el carácter de Dios? Misericordioso, fuerte, piadoso y paciente. Paciencia es soportar con buen ánimo de parte de Dios la conducta reprochable de sus hijos. Eso es ser paciente. Nosotros, en nuestra esfera, ser pacientes es soportar con buen ánimo las adversidades que la vida nos enfrenta, nos ofrece, nos pone en nuestro camino para probar nuestra fe. Y cuando tú con buen ánimo continúas, a pesar de que no entiendas la situación que estás pasando, eso es ser paciente y es tener una maravillosa característica del carácter de Dios, la cual Dios quiere reproducir en sus hijos. Apocalipsis 14, 12, 12, 17, aquí está la paciencia de los santos. Dios es misericordioso, lento, que espera que el pecador se vuelva de su mal camino y lo hace con buen ánimo, porque Dios tiene fe en la obra maravillosa que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones. Dios cree que el Espíritu Santo ha de convencernos de pecado de tal modo que usted y yo aceptemos nuestra responsabilidad y vayamos a los pies de Cristo para ser perdonados. Dios no quiere que nadie se pierda. Ezequiel 33, 11. He aquí vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino. Dios no quiere la muerte de nadie, porque hizo una provisión amplia para dar salvación y vida eterna a todo aquel que cree en Él, porque esa es la promesa que ha hecho Dios en su palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque cuando tú aceptas la salvación que Dios te está ofreciendo, tu influencia va a afectar positivamente para la salvación de aquellos a quien amas, quienes te rodean. Dios no quiere que nadie se pierda, dice el apóstol Pedro, lo dice Ezequiel, lo dice Éxodo, lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, ponga su nombre allí, porque a usted a quien Dios amó tanto, que no quiere que usted se pierda, que no quiere que yo me pierda, sino que crea en Él para que tenga vida eterna. ¿Por qué Dios es paciente con nosotros? Versículo 15 del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Volvamos a Segunda de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Es para salvación.
El buen ánimo de Dios mientras espera que usted y yo vayamos a Él es porque sabe que usted y yo vamos a tener la oportunidad de salvación. La paciencia de Dios significa salvación. Lo que usted y yo a veces vemos como tardanza significa la oportunidad para ser salvos, pero tristemente no la aprovechamos. La paciencia de Dios es tiempo y oportunidades. Dios a toda criatura que vive en esta tierra, en cualquier época, le ha dado tiempo y oportunidades para que acepte la salvación que Dios le ha regalado. Todos tenemos oportunidades. El éxito depende del uso que hagamos de ellas. Tuvo paciencia y a través del tiempo y oportunidades al mundo de Noé. Miren lo que dice 1 de Pedro 3:20 acerca del mundo de Noé. 1 de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. ¿Qué era lo que permitía que esa gente fuera salva? La paciencia de Dios esperaba mientras se preparaba el arca, mientras había oportunidad, porque una vez llegó el tiempo, Dios cerró la puerta del arca y el que entró, y el que se quedó afuera, se quedó afuera. Dios le dio tiempo y oportunidades a las vírgenes insensatas para que se despertaran, vieran su realidad y entonces llenaran sus vasijas de aceite, pero no lo hicieron. Y cuando vino el esposo, la puerta se cerró. Dios a nosotros hoy nos da tiempo y oportunidades. Pero si usted y yo no aprovechamos ese tiempo y esas oportunidades para prepararnos para el reino de los cielos, entonces la puerta de la gracia también se cerrará. Y el que haya entrado estará salvo y seguro por la eternidad, mas no el que habrá quedado afuera. La paciencia de Dios tiene un límite. Nosotros leímos el versículo 6 del capítulo 34 de Éxodo, donde decía que Dios es fuerte, misericordioso, lento para la ira y grande para perdonar. El versículo 7 dice que perdona la iniquidad del pecado y la rebelión, pero que por ningún motivo dará por inocente al culpable, sino que castigará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es misericordia, pero Dios es justicia. Y esa justicia de Dios se cumplió en Cristo Jesús cuando por culpa de nuestros pecados fue llevado a la cruz para que usted y yo podamos tener vida eterna. Miguel Ángel, el gran escultor y pintor, una vez estaba realizando una obra de arte muy importante y él tenía un amigo que siempre lo visitaba todos los días. Y cada vez que llegaba el amigo le preguntaba, ¿y qué hiciste hoy? Él decía, no, pues hoy arreglé esta pequeña arruga de este cuadro. Y al otro día, y esta vez, no, pues arreglé un pequeño detalle en la uña del cuadro. Y esta vez, no, pues arreglé esta pequeña sombra ahí detrás del vestido. Entonces el amigo le dijo, pero esas son cosas pequeñas, insignificantes. Y él dijo, la perfección está hecha de cosas insignificantes. La preparación de nuestro carácter que nos hará idóneos para entrar en el reino del cielo está hecha de las cosas insignificantes que hacemos todos los días. Las cosas pequeñas, cuando se suman una a una, darán la perfección a nuestro carácter. Y Dios nos ofrece tiempo y oportunidades para que esas cosas, por medio de la intervención milagrosa y maravillosa del Espíritu Santo, puedan ser pulidas. Así como Dios ha concedido tiempo y oportunidades
por su infinita paciencia a los antepasados, hoy nos ofrece lo mismo para que usted y yo podamos obtener la salvación. Hoy es la oportunidad que Dios nos ofrece para que podamos transformar nuestro carácter para ser salvos. La paciencia de Dios nos guía al arrepentimiento. Hoy el Señor nos está invitando a aprovechar estas oportunidades que nos otorga. No desperdicies más el tiempo, no impidas tu propia entrada al reino de los cielos por las decisiones equivocadas e insensatas que estamos tomando día a día. Hoy recibe el único medio de salvación, Cristo Jesús, para que podamos tener la entrada gratuita por las puertas de la ciudad y estar listos para cuando Cristo, nuestra mayor esperanza, descienda de los cielos y entonces podamos ir a vivir con Él por la eternidad. Si tú sientes que el Espíritu Santo te está invitando a entregar tu corazón a Jesús, hoy en el nombre de Jesús te invito a colocarte de pie, a que aceptes ese regalo maravilloso que el Señor te está ofreciendo. Ya es tiempo de comenzar a actuar, ya es tiempo de comenzar a caminar con Dios, ya es tiempo de levantarnos del sueño. Si tú sientes que Dios te está invitando al reino de los cielos y quieres hacer parte de Él, ponte en pie para cantar el coro tema y luego para pedirle al Señor que confirme esa decisión en nuestro corazón. Olvidarme yo
Si hay alguien aquí que quiera en esta noche públicamente demostrar su compromiso con Dios, lo invito para que pueda pasar aquí al frente y podamos orar. Y el Señor pueda en el cielo, en los registros celestiales, anotar su nombre. ¿Hay alguien aquí que quiera venir al frente para orar por él? No te detengas. Dios te está llamando. Ven y oremos para que el Señor pueda confirmar esta decisión en tu corazón. ¿Hay alguien más que quiera acompañar a este precioso grupo que ha pasado? Si tú sientes que Dios te está llamando, te invito a que en medio de la oración puedas alzar tu mano, puedas venir aquí al frente y podamos juntos orar. Vamos a doblar nuestras rodillas delante de la presencia de Dios para colocar nuestras vidas en sus manos. Cariñoso y eterno Dios, estamos agradecidos a ti, Señor, porque nos das el privilegio de poder escuchar tu palabra, Señor. Porque tú nos amas con un amor eterno que aún no logramos entender, pero que lo aceptamos por fe. Porque, como dice tu palabra, Señor, aunque tu promesa a veces parece que se demora, tu palabra dice que tú no tardas esa promesa en cumplirla, sino que tú eres paciente con nosotros. Y te agradecemos esa paciencia que tienes, Señor. Tú sabes cuán rebeldes somos, cuán duros somos de corazón, pero te damos gracias porque tú eres paciente y esperas con ánimo pronto, Señor, con gozo ver el cumplimiento, ver nuestra aceptación del sacrificio de Jesús hecho en nuestro favor. Hoy este precioso grupo, Señor, ha pasado aquí al frente porque decide por Jesús, porque acepta el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz. Tú conoces nuestras luchas, conoces las luchas de aquellos hermanos y amigos que han quedado allí en sus puestos. Y rogamos, Señor, que en tu infinita misericordia, tu Espíritu Santo siga trabajando poderosamente en nuestra vida y nos prepare para tomar la decisión de entregarnos de una vez por todas a Cristo Jesús. Padre, confirma estas decisiones en nuestro corazón. Séllanos, eterno Dios, para la eternidad, para que podamos disfrutar de la hermosa ciudad que tienes preparada para nosotros, para que podamos contemplar al Rey en su hermosura, para que podamos mirar a Cristo cara a cara y poder ser vistos allá y presentados delante de nuestro Padre Celestial. Padre, gracias por oírnos. Suple cada necesidad que pueda haber en nuestro medio, que tú conoces, Señor, y que estás interesado en cumplirla. Te lo agradecemos todo en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.